La rotación global del capital desembolsado. Ciclos de rotación. Para estudiar este capítulo debemos inicialmente repasar qué es el capital fijo y qué es el capital circulante. Nosotros hemos hecho esta clasificación entre capital fijo y capital circulante desde el punto de vista de la transferencia de valor. No debemos olvidar que el capital fijo transfiere valor a la nueva mercancía. Sin embargo, va transfiriendo valor de manera parcial en cada proceso productivo. En cambio, el capital circulante transfiere valor a la nueva mercancía, pero lo transfiere en un solo proceso productivo, es decir, transfiere todo su valor en un proceso productivo. Por tanto, el capital fijo, a diferencia del capital circulante, tiene un ciclo de rotación mucho más largo. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acerca de esta clasificación entre capital fijo y capital circulante? Decimos que el capital fijo tiene una rotación distinta al del circulante. 1. 2. La rotación se realiza en distintos periodos, es decir, podemos tener en los medios de producción diferentes herramientas, maquinarias, materias primas, etc. Posiblemente algunos están comenzando a hacer la transferencia de valor a la nueva mercancía, otros ya han debido transferir la mitad o tal vez más de la mitad de valor a la nueva mercancía y otros posiblemente están finalizando ya en esta transferencia, tal vez están transfiriendo lo último de valor que les queda. Por otra parte, dentro del capital fijo tenemos herramientas, tenemos maquinarias, etcétera, que tienen un distinto tiempo de vida o periodo de vida. Y esto también se diferencia respecto del punto de vista de las industrias, es decir, posiblemente hay industrias que tienen medios de producción mucho más duraderos que otros, ¿no? Posiblemente las industrias textileras tienen medios de producción que duran más que las industrias de alimentos o la automotriz o a la inversa. Por tanto, existe una distinción muy grande entre el capital fijo y el capital circulante. Como hay una distinción tan grande, la pregunta es aquí, ¿cómo podemos calcular la rotación si dista mucho los tiempos? Y para calcular esta rotación del capital, vamos a recurrir al concepto de rotación global del capital desembolsado. Este concepto hace referencia a la rotación media de las diversas partes que lo integran. Entonces, como el capital fijo tiene una rotación muy diferente al circulante y para poder determinar una sola rotación, lo que vamos a hacer es tomar una media. A esta media nosotros le vamos a llamar rotación global del capital desembolsado. Como punto 1. Como punto 2, para poder calcular esta rotación global del capital desembolsado, vamos a recurrir a términos monetarios, es decir, el capital fijo y el capital circulante los vamos a llevar a términos de dinero. Y de esa manera vamos a poder calcular la rotación media. Como punto 3, el capital que efectúa su rotación durante el año es la unidad de medida de la rotación, puede como consecuencia de las rotaciones reiteradas del capital circulante ser mayor o incluso menor que el capital desembolsado. Es decir, nosotros tenemos como capital desembolsado, digamos, 100.000 unidades monetarias. Esas 100.000 unidades monetarias van a ser divididas, van a ser clasificadas 80.000 en capital fijo y 20.000 en capital circulante. Cuando nosotros analizamos el capital fijo, vemos que este capital fijo transfiere su valor a la última mercancía en el año 10, es decir, este capital fijo tiene un tiempo de duración de 10 años. Por tanto, cada año, ¿cuánto de valor transfiere a las mercancías? En este caso, cada año transfiere de valor 8.000 unidades monetarias en un año. Continuando con el ejemplo, analizamos el capital circulante y vemos que este capital circulante es de 20.000 unidades monetarias. Al igual que el capital fijo, este capital circulante transfiere valor a las nuevas mercancías. Este capital circulante en un año va a realizar una rotación de 5 veces, es decir, una rotación mucho más acelerada que el capital fijo. Por tanto, como el capital circulante rota 5 veces al año y nuestro capital circulante es de 20.000 por 5 tendríamos que es igual a 100.000. Por tanto, el capital circulante en un año rota en un equivalente de 100.000 unidades monetarias. Ya teniendo por una parte el capital fijo,
por otra parte, el capital circulante y de cada uno sus rotaciones respecto de una gestión, lo que vamos a hacer es determinar cuánto ha rotado el capital en un año. Para lo cual, lo que vamos a hacer es sumar el capital fijo, es decir, su rotación del capital fijo, que en este caso era 8.000 unidades monetarias, más 100.000 unidades monetarias, que es la rotación del capital circulante. Es decir, en una gestión el capital habrá rotado en un equivalente de 108.000 unidades monetarias. Cuando nosotros comparamos este 108.000 con el 100.000 de nuestro capital desembolsado, que es el inicial, podemos ver que existe una diferencia de 8.000. Es decir, el capital desembolsado era 100.000, pero en una gestión el capital ha rotado en una magnitud de 108.000, 8.000 mayor que el inicial. Por tanto, decimos que el capital desembolsado ha rotado en 1.08 veces al año, es decir, en un año ha rotado más de una vez. O también podríamos decir que, como nuestro capital desembolsado inicial es de 100.000 unidades monetarias, ese 100.000 ha rotado en menos de un año, en 11.11 meses. Como cuarto punto tenemos la rotación del capital desembolsado se diferencia del periodo de reproducción o del periodo real de rotación. Entonces tenemos que diferenciar ambos conceptos. Por una parte tenemos la rotación del capital, pero considerando sus partes, es decir, su capital fijo y su capital circulante. Como hemos ya dicho, el capital fijo tiene rotaciones mucho más extensas que el capital circulante, porque el capital fijo va transfiriendo su valor a la nueva mercancía, pero va transfiriendo de manera parcial. Entonces puede durar muchos años una rotación del capital fijo. Sin embargo, esta rotación global del capital desembolsado, como ha sido convertido en términos monetarios y además está en términos de promedio, una media entre el capital fijo y el circulante, entonces se van diferenciando los conceptos. Por tanto, en conclusión, podríamos decir que la rotación global del capital desembolsado no es más que la rotación media de las diversas partes que lo integran. Aquí tenemos que hacer una aclaración y decimos, además de la rotación global del capital desembolsado, se tiene la rotación real del capital desembolsado, que es cuánto se desgasta todo el capital fijo y corresponde restablecerlo nuevamente. Es decir, como nosotros sabemos que el capital fijo va transfiriendo su valor de manera parcial, tiene un horizonte de vida mucho más largo que el capital circulante y por tanto, en la medida que va transcurriendo este tiempo hasta que el capital fijo dé una rotación, ya se han dado varias rotaciones del valor global del capital desembolsado. Por tanto, en una rotación real del capital desembolsado se dan varias rotaciones del valor global del capital desembolsado. Es por eso que Marx llama o denomina a esta situación ciclo de rotaciones a esta rotación real. Periodo de trabajo. El periodo de trabajo es un concepto que lo vamos a analizar considerando la fase de producción dentro del ciclo del capital. En nuestra pantalla podemos identificar como ejemplo el ciclo del capital dinero, mismo que está compuesto por una fase de circulación, una fase de producción y una fase de circulación nuevamente. Entonces, el periodo de trabajo lo que va a hacer mención es a calcular el tiempo que transcurre en realizar una determinada mercancía. La mercancía se produce o se fabrica en la fase de producción, por tanto vamos a analizar esta fase. Es allí donde decimos que el periodo de trabajo es igual al tiempo que se requiere para producir una mercancía y lanzarla al mercado. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos el periodo de trabajo, más allá de analizarlo como parte del ciclo del capital, tenemos que orientarlo a un análisis de rotación del capital, porque mientras más largo sea el periodo de trabajo, más extenso va a ser el proceso productivo, la fase de producción y es más, la rotación del capital va a ser mucho más lenta. Ahora, cuando nosotros analizamos un periodo de trabajo, tenemos que considerar de que esta está compuesta por jornadas de trabajo. Una jornada de trabajo es un tiempo durante un día que realiza alguna actividad el obrero o la fuerza de trabajo. Pero para poder producir una mercancía y lanzarla al mercado, a veces no es suficiente con el trabajo de una sola jornada de trabajo, se requiere 2, 3, 4 y de pronto más jornadas de trabajo.
Entonces podemos decir que el periodo de trabajo es un conjunto de jornadas de trabajo, pero es un conjunto de jornadas de trabajo hasta que se llegue a concluir la mercancía y sea lanzada al mercado. Esa es la diferenciación de conceptos. Este periodo de trabajo, de alguna manera, puede sufrir reducciones. Como estamos diciendo que si el periodo de trabajo es extenso, va a hacer que la fase de producción esto sea extensa. Además, la rotación sea más lenta. Por tanto, es importante que se busque mecanismos para reducir este periodo. Tenemos varios mecanismos. Ahí está la cooperación como punto 1 que puede ayudar a reducir este tiempo, este periodo de trabajo. También tenemos la división del trabajo, que simplemente es la especialización de los obreros. Esta situación hace que se optimicen los tiempos y el periodo de trabajo pueda reducirse. Asimismo, tenemos el empleo de la maquinaria. Esto está muy relacionado con la revolución industrial, ¿no? Los procesos productivos, las bases de producción, con la implementación de maquinaria o la maquinización del trabajo, hace que se optimicen los tiempos, que de manera acelerada se pueda producir muchas más mercancías. Y por último tenemos a la organización industrial. La organización industrial no es más que métodos que se emplean en el proceso productivo que ayudan a optimizar los tiempos, ¿no? Ahí teníamos el Taylorismo, por ejemplo, que es un método que ayuda a que nos organicemos en el trabajo y se pueda optimizar los tiempos. También tenemos, digamos, el pago de salarios a través de incentivos, cuotas adicionales al rendimiento, tiempo de producción. El tiempo de producción o periodo de producción está muy relacionado al periodo de trabajo, al igual que este se da en la fase de producción. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia entre periodo de trabajo y periodo de producción. El periodo de producción es mucho más extenso que el periodo de trabajo. ¿Cuál es su diferencia? En que el periodo de producción tiene tiempos adicionales, antes del periodo de trabajo como después del periodo de trabajo. A veces, en la producción de determinadas mercancías, requerimos tiempos extras. Por ejemplo, tiempos para poder preparar materiales de manera preliminar o simplemente que requieren, en nuestra mercancía no requiere tiempos adicionales para poder ser lanzada al mercado. En este caso tenemos la maduración del vino como un ejemplo. Después de que se produce el vino, este no llega directamente al mercado. Lo que tiene que hacer es aguardar un poco, tener un proceso de maduración y posteriormente ser remitido al mercado recientemente, ¿no? Entonces, estos tiempos adicionales es lo que diferencia el periodo de trabajo al periodo de producción. Tiempo de circulación o periodo de circulación. Al igual que el periodo de trabajo y el periodo de producción, este periodo de circulación o tiempo de circulación lo vamos a explicar a través del uso del ciclo del capital, en este caso ciclo del capital dinero. Como nosotros sabemos muy bien, el ciclo del capital dinero está compuesto por una fase de circulación, la primera, donde el capitalista adquiere medios de producción y fuerza de trabajo. Luego tenemos la fase de producción y luego tenemos la segunda fase de circulación, donde se adquiere la nueva mercancía y esta entra al mercado para su comercialización. Entonces, estos tiempos de circulación van a estar haciendo mención a las dos fases de circulación, que son los puntos extremos, ¿no? Bueno, para analizar el tiempo de circulación, es importante que no lo veamos solamente como el ciclo del capital dinero, también tenemos que ver como un proceso de rotación, porque en la medida que estos tiempos de circulación sean más extensos, el tiempo de rotación va a ser también más extenso y el mismo proceso de acumulación de capital también se va a demorar, va a ser mucho más extenso. Entonces, es importante que todos estos tiempos, incluyendo el tiempo de circulación, sean reducidos, para lo cual el capitalista siempre va buscando mecanismos para esta reducción. En el caso del tiempo de circulación, se puede reducir a través del desarrollo de los medios de transporte y el desarrollo de los medios de comunicación. No hay que olvidarse que con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, muchos procesos productivos se aceleran a través del uso de algunas maquinarias, ¿no? Ahí teníamos la máquina a vapor que va a optimizar la producción. Sin embargo, con la revolución industrial segunda ya se van a implementar otro tipo de técnicas y es ahí donde se va a dar el uso intensivo del motor a combustión, por ejemplo, que lo que va a ser posible es acelerar los tiempos de circulación de los vehículos. Y al acelerar los tiempos de circulación de los vehículos,
también se está acelerando el tiempo de llegada de las mercancías del proceso productivo de la fábrica a los mercados, ¿no? Entonces esto hace que esos tiempos de circulación se vayan acortando y se pueda optimizar estos tiempos. Por tanto, cuando un capitalista tiene facilidades en los medios de comunicación y el transporte, de hecho que va a ser mucho más competitivo frente a los capitalistas que no cuentan con estos, porque aquí el capitalista que no cuenta con medios de transporte va a incurrir en tiempos muy extensos en las fases de circulación. Por tanto, sus rotaciones van a ser mucho más lentas y su mismo proceso de acumulación va a ser lento. Entonces no va a poder competir con los capitalistas que cuentan con esta facilidad. Bueno, es el tema que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias.